Libro Fest Metropolitano 2022. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio, a esta presentación del libro que se intitula Mundos Indígenas, Territorios, Movilidad, Identidad y Gestión, que fue coordinado por diferentes docentes de la Universidad Autónoma Metropolitana, por el doctor Jorge Mercado Mondragón, por el doctor Jorge Ortiz Lerux, el doctor Jesús Manuel Ramos y yo, doctora Karina Ochoa, que contiene 4 capítulos y que les recomendamos muchísimo que lo puedan buscar, que lo puedan conocer, que lo puedan revisar. Es un texto que se ha publicado con múltiples colaboraciones, tanto de académicos y académicas, como de personas que han participado de manera activa en procesos organizativos, en activismos y militancias dentro del mundo rural indígena. Yo voy a presentar el primer capítulo, cuyo título es Mujeres, Cosmovisión y Territorio, que está conformado por 5 textos. El primero que apertura este capítulo es uno que se intitula Algunas consideraciones para el estudio del territorio y los espacios en contextos indígenas. Y bueno, este texto, cuya autoría es mía, pues pretende hacer un acercamiento a ciertos conceptos que nos permiten tener un entendimiento sobre la conformación del territorio, de la región, del espacio. Y este recorrido que se hace en el texto tiene como objetivo ayudar a comprender los procesos de construcción y apropiación del territorio en las sociedades rurales. Yo en este texto me planteo entender justamente la constitución y organización de las colectividades rurales y el lugar que tienen las mujeres dentro de ellas, y para ello considero que se torna necesario profundizar sobre nociones como las que les mencionaba, desde diferentes enfoques que han optado por retomar aspectos como el aspecto o la dimensión económica, social, histórica, antropológica, cultural, etcétera. Al mismo tiempo, en este texto me permito plantear que estos conceptos y estos enfoques también son recursos metodológicos que nos abren la reflexión para acercarnos a las luchas en defensa de los territorios en los contextos indígenas que en la actualidad se están dando. Hay un segundo texto que conforma este primer capítulo, que está escrito por Carolina María Vázquez García, que es una mujer ayuk de Tlahuitoltepec, Oaxaca, y por Jesús Manuel Ramos García, que es profesor de la UAM Azcapotzalco, del Departamento de Administración, y que además forma parte de la coordinación de este libro. El texto con el que colaboran ambos autores, el autor y la autora, se intitula Tierra y Cosmovisión, Mujeres Indígenas, fragmentando modelos interpretativos. En este texto se nos comparte por ambos autores y autora, el autor y la autora, algunas reflexiones sobre la tierra y la cosmovisión de las mujeres mijes de Oaxaca, México, y este trabajo se basa en mostrar los horizontes de sentido que contiene la lengua ayuk, también conocida como mije, y la asociación con los procesos que este horizonte de sentido de la lengua produce en términos del trabajo entre mujeres mijes de Oaxaca. Un tercer documento que compone este primer capítulo es el que se intitula Ontologías Relacionales, Mujeres Indígenas y Campesinas en Defensa de la Tierra y el Territorio Vida, cuya autora es la indígena mixteca y profesora de la UAM Azcapotzalco, Carmela Cariño Trujillo, quien sostiene que las mujeres indígenas campesinas han sido protagonistas claves en la lucha por la defensa de la tierra, territorio. Y desde otras miradas, estas luchas configuran formas de pensamiento, de acción y de ser, y ella le llama también ontologías, que se oponen a la ontología moderna, colonial, capitalista y patriarcal. Y esta ontología moderna, capitalista y patriarcal, como dice la autora,
ve en la tierra una mercancía, un objeto. En ese sentido, la perspectiva de mundo de las mujeres indígenas, que son llamadas por la autora ontologías en espiral o por Arturo Escobar como ontologías relacionales u ontologías extendidas, como las llamará también Eduardo Guddinas, pues son los elementos a explorar como parte de las luchas en defensa del territorio de las mujeres indígenas. Carmen Cariño justamente analiza el papel que han jugado las mujeres en torno a la defensa del territorio y cómo la relación que establecen con la tierra y el territorio, o la tierra-territorio, posibilita la configuración de una relación no instrumental con este espacio, que no es solo un espacio físico, sino que también es un espacio cosmogónico, es un espacio simbólico, y que está relacionada con la generación de claves para entender la determinación con la que participan, en algunos casos, las mujeres que encabezan luchas en defensa del territorio y en contra del extractivismo. Un cuarto texto que compone el capítulo es el que se intitula Mujeres indígenas en la Amazonía brasileña, este texto escrito por la profesora Rosane Duarte Rosa Zulushiniak, o Zelushiniak, no pronuncio muy bien el apellido, porque es un poco complejo. Y bueno, ella es profesora de la Universidad Estatal de Mato Grosso, en Brasil, y Rosana en este artículo señala justamente que la vida y la lucha de las mujeres indígenas en la Amazonía brasileña está marcada por múltiples violencias que las atraviesan. Sin embargo, a lo largo del manuscrito se puede identificar las nuevas estrategias que han desarrollado las mujeres para enfrentar dichas violencias. Nuestra autora recupera las voces de mujeres indígenas de la Amazonía para dibujar la ruta que ellas han realizado en la búsqueda por su autonomía a través de la lucha en defensa del territorio, la lucha por los derechos de sus pueblos y colectividades, y en especial por los derechos de las mujeres de hoy y del mañana. El último texto que compone este capítulo, que es el quinto, se intitula Mujeres indígenas, bienes comunales y despojo, y es escrito por una pensadora indígena zoque, Josefa Sánchez Contreras, quien realiza una revisión por los motines, las rebeliones, las conspiraciones y levantamientos encabezados por mujeres indígenas en defensa de las tierras, de los bienes comunales a lo largo de la historia. Este esbozo histórico que hace la autora nos permite entender cómo los procesos de despojo y privatización de las tierras y territorios se encuentran vinculados a patrones de dominación que se desplegaron en Europa desde el siglo XVI, XVII y XVIII con la cacería de brujas. Y esto expresa una deliberada ausencia del reconocimiento de las mujeres indígenas como comuneras, que tiene consecuencias también en los procesos en nuestra América, no solo desde el siglo XVI, sino en los siglos más recientes, como es el siglo XX, donde, por ejemplo, el alto índice del feminicidio y la violencia que privan en las regiones indígenas contra hombres y mujeres, pero sobre todo contra mujeres, pues está relacionado con estos patrones de dominación históricos. Por mi parte, me tocó coordinar el segundo capítulo, que lleva como título Migración, desplazamiento interno forzado y transculturalidad. En ese sentido, hubo 4 trabajos que se desprenden de este ejercicio. Uno de los primeros fue el de la doctora Blanca Rubio, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, que lleva por título De la crisis agrícola de 1929 a la crisis alimentaria del 2008. Una reflexión necesaria. ¿Por qué decidí iniciar con este artículo de la doctora Rubio? Porque de alguna manera la explicación que se da en función a la crisis alimentaria y lo que provoca es justamente las crisis recurrentes del campo mexicano, que dan como consecuencia justamente fenómenos de movilidad. Ella analiza la crisis del 29 para llegar a la comprensión de una crisis alimentaria más cercana a nosotras y nosotros, que es la crisis alimentaria del 2008. El segundo artículo de la doctora Marta Judith Sánchez
también del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, lleva por título Desde las Marías hasta los Nahuas, una mirada a la migración indígena hacia el área metropolitana del Valle de México en el siglo XXI. Sin duda, este libro de la doctora Marta Judith Sánchez también de alguna manera describe la migración de 3 grupos indígenas a la Ciudad de México. ¿Quiénes son? Son los zapotecos, los nahuas y los mazatecos. De esta forma, ¿no?, la doctora Marta Judith señala cuáles son las características de esas migraciones, ¿no? Cuáles han sido las rutas que han tomado y las formas en que esos grupos indígenas se han insertado, ¿no?, en los espacios urbanos del área metropolitana de la Ciudad de México. Un elemento importante que señala la doctora Rubio es justamente que para definir la migración indígena no hay que homogeneizar o homologar los procesos de migración, porque cada grupo indígena presenta particularidades fundamentales que hay que describir, enunciar y visibilizar. Hay un tercer artículo que es el de la maestra Brenda Pérez Vázquez, que lleva como título México frente a una realidad de destierro y despojo, población indígena en situación de desplazamiento interno forzado. Y en ese sentido, este artículo de la maestra Brenda habla de cómo el proceso de desplazamiento forzado es un fenómeno del cual tenemos información reciente, dado que es un fenómeno, digamos, actual, ¿no?, de una década para acá, y del cual se conoce poco. Este fenómeno del desplazamiento interno forzado está asociado a algo muy importante que señala la maestra Brenda, que es una violación sistemática de los derechos humanos, una violencia generalizada, ¿sí?, que padece justamente pues la población indígena. Y finalmente su servidor, el doctor Jorge Mercado Mondragón, presenta el cuarto artículo, que es Migración Internacional y su impacto en la resignificación del género. Es un estudio de caso en la comunidad indígena totonaca del estado de Veracruz, ¿sí? Y en este artículo, de alguna manera, ¿no?, describo los efectos de la migración internacional en las mujeres, esposas e indígenas de migrantes, que son las personas más vulnerables porque son las que quedan al frente de sus unidades familiares. En particular, analizo las modificaciones que se han operado al interior de la unidad campesina y las repercusiones, insisto, en la resignificación del género, producto de alguna manera de la feminización de diversas actividades agrícolas, el ingreso de las mujeres a actividades reservadas a los hombres, ¿no?, como serían los sistemas de cargos y las jefaturas de hogar, y también se describo las repercusiones importantísimo a nivel emocional de la migración internacional, el efecto que tiene sobre las mujeres, producto, entre otras cosas, del abandono inclusive y la desintegración de los hogares de los migrantes indígenas. Hola a todas y todos, buen día. Un gusto participar aquí en este Festival Librofest Metropolitano 2022. Como parte del libro Mundos Indígenas, a mí me tocó coordinar el capítulo 3, llamado Diseño, Arte e Identidad. Es un capítulo que consta de 5 artículos. El primero de ellos, realizado por mí, Diseño, Arte e Identidad en la Alteridad, aborda esta separación artificial entre las nociones que tenemos de arte, artesanías y diseño, una serie de fronteras que nos impiden ver procesos artísticos y creativos que implican nuevas prácticas, nuevas formas de conocerse, nuevas formas de relación, nuevas formas de intercambio entre el mundo rural y el mundo urbano. Y en este escenario de transculturalidad es fundamental tener otras nociones que nos acerquen a aquellas diferencias y similitudes desde un enfoque más crítico, desde un enfoque pues justamente transcultural, que permita abordar
otras nociones y que nos permita entender los procesos de identidad como procesos cambiantes, no fijos, como procesos que se desenvuelven en el tiempo y en el espacio de manera compleja y de nuevas formas según los retos que un espacio difícil y crítico como el que vivimos está demandando. Un segundo artículo de Nisaí González aborda la persistencia étnica y los procesos creativos en las comunidades Ayuk, en el norte de Oaxaca, en donde ella participa mediante una experiencia en el proceso de creación de la identidad a través de una nueva bandera Ayuk, y entonces los procesos de resistencia, de memoria y de resiliencia son abordados a partir de ese proceso creativo de reconstrucción de la bandera de estos pueblos mijes. En un tercer texto es de Norma Patiño Navarro, que a través del retrato fotográfico y a través de la semblanza recupera distintos personajes, hombres, mujeres y ancianos del pueblo de Guamelula, en las costas de Oaxaca, un pueblo chontal en el que también la festividad, la fiesta de la lagarta, forma parte de su bagaje cultural, en donde se entremezclan y se ponen en tensión las relaciones entre la comunidad afromestiza, la comunidad mestiza, las comunidades indígenas y las comunidades blancas, replanteando a la luz de la actualidad sus procesos de intercambio y de relación. Un cuarto artículo de Saúl Vargas, diseñador, profesor del Departamento de Evaluación, aborda a través del trabajo mediante el servicio social con sus alumnos que acuden a distintas comunidades indígenas de distintos estados del país, y se plantean reconstruir y desarrollar la identidad visual, la identidad de imagen de estas comunidades que se encuentran en situaciones críticas ambiental y económicamente, y que por tanto esa relación entre estudiante y comunidades en situaciones de vulnerabilidad permite al diseño plantearse la posibilidad de un carácter social de su propio proceso creativo. Y por último, un texto sobre la identificación visual en los textiles chiapanecos, realizado por Sandra Rodríguez, que aborda el proceso de modelaje y de creación de los diseños previos a pasar al telar o previos a ser bordados en textiles, de tal manera que esa prefiguración que configura un proceso de diseño y de modelaje permite reconstruir también la memoria de los símbolos, los signos y la iconografía que forma parte de los telares de estas comunidades chiapanecas de los Altos en ese estado de nuestro país. El objetivo de este capítulo es justamente reconocer los procesos de intercambio del diseñador con el artesano o con el artista o con la comunidad, para dar cuenta y hacer visible ese proceso de intercambio y creativo a la luz de del reconocimiento de esas diferencias, de esas semejanzas y de un, digamos, escenario de igualdad loable que sería básico para replantear nuestra relación en un mundo tan diverso y en un país tan diverso como el nuestro. Muchas gracias, esperamos que reconozcan este capítulo como los demás de nuestro libro Mundos Indígenas. Me toca presentar a mí el capítulo 4, del cual se comprende este libro, que está titulado Gestión, Gobierno y Economía. ¿Por qué surge? Primeramente, que es algo muy importante de tomar en cuenta, ¿por qué surge este capítulo? Pero también el proyecto, el gran proyecto de investigación que seguimos trabajando, Mundos Indígenas, desde la multidisciplinariedad y la transdisciplinariedad, es principalmente en el reconocimiento, no únicamente para hacer visibles que existen otras formas de trabajar, de conocer, de vivir ante tiempos tan difíciles como son los tiempos de crisis, múltiples crisis, como en su momento diversos autores ya lo han llamado. El capítulo se compone de 3 trabajos de investigación, uno a cargo de un servidor titulado Organizaciones Comunitarias, algunos elementos básicos para su gestión y estudio, y en él lo que hago es
efectivamente revisar qué se define, qué tenemos por comunidad, cómo se vive, cómo se ilustra, cómo se practica, y a partir de ello empezar a poner sobre la mesa los primeros acercamientos o elementos teóricos para comprender qué es una organización comunitaria. No es solamente una conjugación de palabras, organización comunitaria, sino la esencia, la identidad, la cosmovisión, las formas de trabajo, de hacer economía y las racionalidades de un lugar, un territorio en particular. Entonces, desde ahí que se empiece a teorizar, empezar a ubicar que las organizaciones comunitarias son de ellos, para ellos, con ellos y para el beneficio de ellos. No podemos hablar de una organización comunitaria que no se cumpla estos 4 principios particularmente, siempre tomando en cuenta su cosmovisión, su identidad, su territorio, sus aspectos y necesidades, y que hacen muy particular. No puedo generalizar que todas las organizaciones comunitarias sean iguales. Por lo menos para efectos de este estudio, la propuesta teórica es que tengamos este primer acercamiento. También eso nos va a ayudar a no generalizar y no llamarle a cualquier grupo colectivo con respeto hacia ellos que es una organización comunitaria cuando en su momento ni siquiera lo hay. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Respecto del capítulo Organización Comunitaria Otomí, gestión y construcción del pozo de agua potable en San Felipe Comango, Chapa de Mota, México, el objetivo de este trabajo es analizar los mecanismos de organización comunitaria que se dan para poder acceder a los servicios públicos, en particular en este caso de acceso al agua potable, pero en un contexto mucho más amplio que pretende estudiar y analizar el acceso a los servicios públicos en general, ya sean de infraestructura, carretera, ya sean de acceso a la electrificación, al servicio de educación, al servicio de salud, que son servicios importantes en donde hay una conexión a veces no directa, a veces indirecta con las organizaciones municipales, pero que, digamos, van interpelando ante el municipio como instancia de gestión, y es aquí en donde se encuentran justamente paralelamente la incapacidad y a veces la falta de capacidad administrativa de los municipios para poder dar respuesta a cada una de las demandas y de las necesidades que tienen las organizaciones comunitarias. Y también el trabajo de economía política nosótrica en comunidades indígenas, particularmente las Maya Tojolabales, que está escrito por la doctora Violeta Núñez Rodríguez, y en particular ella hace efectivamente y evidencia, como en sí todo el capítulo, que hay ciertas crisis o retos del Estado y del mercado que no atiende las necesidades de la sociedad. Se ha perdido la esencia de la economía, de cómo hacer la administración de los recursos de forma finita. En su momento no había recursos ilimitados, pero también con buenas prácticas, es decir, para poder ayudar no a concentrar la riqueza, no en su momento a dañar el medio ambiente ni nuestra existencia misma, sino también en cómo el Estado y el mercado no han logrado satisfacer todas las necesidades de nuestra sociedad, cuando efectivamente eso era la economía o es uno de los grandes principios. De ahí que empecemos a acercarnos que existen ciertos fracasos del Estado del mercado, con este capítulo en particular de economía política nosótrica, pero que planteen que efectivamente hay otras formas de hacer economía muy particulares de las comunidades indígenas y que debemos respetar, comprender, no solamente como teóricos, sino también esto es un llamado a nuestras autoridades gubernamentales de empezar a trabajar y comprenderlas para definir o trazar políticas públicas que garanticen una plena satisfacción de un estado de bienestar, y estado me refiero no en general, sino para estas comunidades, ¿no? Entonces, eso es lo que englobamos en el capítulo 4, gestión, gobierno y economía. Sin lugar a dudas, es cómo gestionan, cómo trabajan las organizaciones comunitarias, cómo es su forma de gobierno en términos de autoridades muy particulares en cada una de las comunidades, o territorios o espacios geográficos, pero también cómo hacen economía. Cierro indicando que efectivamente hay una multidiversidad, hay una multidisciplinariedad donde no solamente el conocimiento científico, como en este caso nosotros como académicos podríamos llegar a imponer y colonizar a nuestras comunidades, a nuestras formas de organización, sino que también ahí hay saberes que hay que empezar a comprender, que hay que empezar a trabajar y que hay que empezar a visualizar.
Y en su momento, no solamente hacer este extractivismo académico, teórico, sino también estar. El verbo ya no es ir con las comunidades, sino estar con ellos, estar con las colectividades. No necesariamente debe ser una comunidad originaria, ancestral, sino también las colectividades que alrededor del espacio geográfico, no solamente urbano y ni tampoco rural únicamente, sino en el espacio urbano se están gestando. Hay que reconocer que somos personas que necesitamos formas de trabajar, de organizar, de hacer economía, de autoridad, donde podamos poner al centro a las personas y el bienestar y vivir de forma digna, más humano, un justo y también con un gran compromiso ambiental.